Y el tema que tengo para compartirles el día de hoy titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Eso titula la palabra del día de hoy, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y antes de comenzar quiero hacerte 3 preguntitas rápidas. Quiero que seas sincero, quiero que puedas contestarle al Señor en realidad, porque yo no voy a poder escuchar uno por uno sus respuestas. Pero la primera pregunta es, ¿cuántos de aquí saben que Dios les ama? Bueno, solo los del medio, pero para los del costado les cuento que Dios los ama, realmente les ama muchísimo, ¿sí? Y los que no han ido a un encuentro, vayan a un encuentro, es buenísimo, ¿sí? Y ahí se van a enterar más cositas, pero Dios los ama, esa es la verdad. Y quiero partir de esa primicia. ¿Por qué, papitos amados? Porque cuando nosotros hablamos de las cosas que Dios hace en nuestra vida, la mayoría de las veces las relacionamos con cuánto nos ama Él. Y por eso es importante, antes de comenzar a desarrollar el tema, que tú puedas recordar esto, que Dios te ama. Quiero hacerte una segunda pregunta, te pido que puedas responder, pero por favor, ¿sí? Y es, ¿cuántos saben que Dios tiene promesas para sus vidas? Este costado está fregado, ¿sí? Este es el costado que está fregado. Pero Dios los ama, Dios tiene promesas para ustedes, ¿sí? Anótenlo y si podemos en la semana charlamos para que afirmemos esas 2 verdades. Y hay una siguiente pregunta que necesito hacerlas y es, ¿cuántos saben que Dios no piensa como pensamos nosotros? Y saben, papitos amados, la palabra del Señor nos dice así en el libro de Isaías, capítulo 55, versos 8 al 9. Ya les apareció en las pantallas. Y dice así la palabra del Señor, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos muestra en el libro de Isaías que la última afirmación que acabamos de hacer está registrada de una manera clara, de una manera tácita, para que todo ser humano, cuando hable del Señor Jesucristo, cuando se acerque a Él, tenga la claridad de este principio, de que los pensamientos de Jesucristo son mucho más altos que los nuestros, que como los cielos son más altos que nosotros, así es su pensamiento, esa diferencia, ¿sí? Úfale, ¿sí? Es como tú y el universo, así más o menos es la diferencia entre tus pensamientos y sus pensamientos. Y la palabra del Señor dice que sus caminos, la mayoría de las veces, no son nuestros caminos. Saben, amados, a lo largo de este tiempo me ha tocado dar muchas consejerías con muchos jóvenes, sobre todo, ahora con algunos matrimonios también. Y la mayoría de las veces cuando tratamos ciertas áreas, ciertos temas específicos con respecto a la relación con Dios y a lo que ellos estaban esperando, este es el principio que falla un poco. Saben que Dios los ama, saben que Dios tiene promesas para su vida, pero olvidan que Dios no piensa como ellos piensan. Y ahí comienza a haber un conflicto, porque muchas veces, papitos amados, nos volvemos cristianos mimados, ¿sí? Esos cristianos que si su papá no le da lo que el cristiano está esperando, no, ya no voy a ir a la congre, ¿sí? No, ya no te voy a servir. No, ya no ¿se dan cuenta? Y eso es muy común. Y hay muchas personas, papitos amados, que no les sirven a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Dios no pensaba como ellos. Y algo pasó en sus corazones, se les desmoronó el mundo. Y por eso, papitos amados, el día de hoy quiero compartirte este tema que es sumamente importante, y es que renueves tu entendimiento y comprendas de que Dios no piensa como tú piensas. Dile al de tu lado, Dios no piensa como tú piensas. Y esa es una verdad, es una realidad, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo antes de entrar a una familia donde en esta familia vamos a ver cómo se desarrollan estos principios que a veces nosotros tenemos con el Señor, estos comportamientos que Dios los apacigua, los ordena a través de sus principios bíblicos. Pero por ejemplo, un día
Jesús estaba cenando con sus discípulos. ¿Sí? Aquí de ternito, así, con la bandeja, no sé, para que te imagines un poquito, ¿sí? Estaba cenando con sus discípulos y él hizo algo que nadie lo tenía agendado. De repente Jesucristo dejó las bandejitas, se fue atrás, sacó un lebrillo que es como un plato hondo de sopa, ¿sí? Así un platito de barro, con agüita, se puso la toalla, se ciñó, dice, ¿sí? Y comenzó a lavarles los pies a los discípulos. Jesús un día, los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿sí? Era como Bolívar Tigre. A ver, ¿quiénes son del Bolívar? Gloria a Dios. Bueno, y siempre me olvido del otro equipo, pero no. ¿Quiénes son del Tigre? Huaricasaya. No, muy bien. Muy bien. Pero aquí se llevan porque son hermanos. Pero a ver las hinchadas, el día del partido, no pues, ¿no? Por eso uno está en la norte y otro está en la sur, ¿verdad? Es así, es la verdad, es la realidad. Y judíos y samaritanos no se llevaban y Jesucristo rompe todos los esquemas. Como no piensa como hombre, Él habla con una mujer samaritana y vuelve a esta mujer una evangelista tan tremenda, un instrumento tan tremendo, que después de escucharla a ella, muchos se convierten. Jesús no piensa como nosotros, pero el día de hoy quiero hablarte de manera específica de una familia que Jesucristo amaba. Esta familia es la familia de Marta, María y Lázaro, ¿sí? Y la palabra de Dios registra de manera intencional que Jesucristo amaba a estas personas. Estas personas eran sus amigos. Papitos, a veces nosotros cuando leemos la Biblia lo vemos bien alejado, pero yo te pido que por favor puedas entrar conmigo a las Escrituras. Eran sus amigos. ¿Qué cosas haces tú con tus amigos? Dicen que los cristianos comemos y comemos bien, dicen, no sé. Los que se han reído es porque parrillada todos los fines de semana. Entonces, pero es muy probable que Jesucristo haya tenido sus parrilladas con sus amigos, con Marta, con María, con Lázaro, de verdad. Kosher, ¿no es? La carne judía, ¿no es? Y estaban ahí felices, tal vez veían un partido de fútbol, no sé, tal vez. Real Redil contra Club Atlético Palestino, no sé. Yo qué sé, sí, lo dejo a tu imaginación. Pero él pasaba tiempo con ellos, eran sus amigos, eran sus brothers. Está para las mamás, tomaban tecito, ¿sí? Ojo, no chismeaban, sí hablaban de las buenas nuevas, ¿sí? Les daba las buenas nuevas, era así, era una relación de amistad. No sé qué tú haces con tus amigos, pero Jesucristo era amigo de Marta, de María y de Lázaro. Eran amigos. Quizás tal vez de un sermón se iban a comer a algún lado. Tal vez después del sermón se iban a hacer deporte a algún lado. No sé, yo qué sé, ¿sí? Pero eran amigos. Eran amigos. Quiero que entiendas que Jesucristo es verdad, Él es Dios. Pero Marta, María, Lázaro eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo, ¿sí? Siempre que viene un pastor de otro país o viene un pastor amigo de otra ciudad, ¿saben qué es lo primero que se les llena en la agenda? Los almuerzos y las cenas, ¿sí? Es impresionante. Todo el mundo invita a almorzar y a cenar. Entonces es muy probable que cuando Jesús llegaba a este pueblito llamado Betania, lo primero que agendaban Marta, María y Lázaro era un almuerzo, era una cena con su amigo. Querían compartir con él, querían estar con él. Y las Escrituras registran que Jesús los amaba. Ahora, quiero que te puedas imaginar un poquito cómo era la vida de Marta, de María, de Lázaro. ¿Cómo era su vida? Yo no sé exactamente, las Escrituras tampoco lo dicen y quiero aclararlo, cómo más o menos era su vida. Pero por ahí ellos eran líderes de célula, reunían ahí a la gente en su casita a hablarles lo que Jesús les había hablado, a lo que Jesús les había comentado.
Muy probable ellos eran servidores en Betania, chalequito azul, ¿no? Kleenex en mano, no sé, probablemente. Tal vez eran de Conso, amarillitos. Pero ellos tenían una vida normal, como tú y como yo. Hasta que pasó algo en su vida. Algo que los iba a mover. Algo que iba a mover el piso de Marta, de María y de Lázaro. Y este algo era una enfermedad. De repente Marta, María y Lázaro, que seguro la pasaban bomba, que estaban ahí, que estaban en un lado, en otro lado, de repente uno de ellos, su hermano, un amado de la casa, se enferma. Entonces las cosas comienzan a tener un vuelco, un giro en la vida de esta familia. Y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 11, te pido que abras tu Biblia porque no he puesto los versículos por si acaso de Juan 11. Abrilo y manténlo en Juan 11, ¿sí? Juan 11, versos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y de repente algo se salió de control, algo pasó en la vida de esta familia que los descolocó. No la vieron llegar. Lázaro se enfermó. Lázaro se enfermó. Así que las hermanas de Lázaro, Marta y María, mandan a una persona a que vaya a buscar a Jesucristo para decirle, aquel al cual tú, ¿qué decían las escrituras? Al cual tú amas, se ha enfermado y él necesita que vengas corriendo. Necesita que vengas ya, para ahora, para ayer. Él necesita que estés en este lugar. Y esa enfermedad, papitos amados, mueve el piso de esta familia cristiana, amiga de Jesucristo. ¿Y sabes por qué te estoy compartiendo esto y cómo nosotros podemos identificarnos con esta familia? Porque muchas veces seguir a Jesucristo es la cosa más chévere, más sencilla de la vida, ¿sí? Tú solo caminas y de repente pareciera que las bendiciones llueven, ¿verdad? Y es una bendición. Pero a veces se presentan situaciones que a ti te mueven el piso. Situaciones como estas, situaciones que no estaban en la agenda de Lázaro y de María y de Marta. Yo te aseguro que si estaba en su agenda le hubieran dicho a Jesús, por si acaso te vas a venir él, ¿no ve? Porque se nos va a enfermar y tienes que estar ahí. Pero no, les agarró en curva. Ahora, papitos amados, quiero que nos imaginemos esta historia. Más bien la traigamos a este tiempo. Lo que hicieron ellos, papitos amados, fue hacerle una videollamada a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso hicieron, le whatsappearon. Así antes se whatsappeaban, tenías que mandar a alguien para que le diga, ¿no ve? Era tenaz. Si te atrasabas, era tenaz también. ¿Sí? Ahora, ¿dónde estás? ¿No ve? Y ya te pueden decir, es que había trancadera. Pero no, antes tenías que ser bien puntual, hacer lo que estabas diciendo, porque si no, ya no había cómo. Y este era el WhatsApp del momento, anda a decírmelo, ¿no ve? Entonces le metían y le fueron a decir, Señor Jesús, se ha enfermado Lázaro. Y le recalcan esto, este era el centro del mensaje. Imagínense este mensaje de WhatsApp, este era el centro al que tú amas. Un mensaje comprometedor. Es como si yo mandara en este momento un mensaje, yo qué sé, a fulanito, espero que nadie se llame fulanito, ¿sí? Si no, ofendido, cuidado. Entonces, a fulanito, intencionalmente yo pongo estas palabras.
quiero que vengas a la congre en negrilla, ¿verdad? Asterisco, asterisco. Como te has comprometido, ¿no? Y luego le sigo enviando. Bendiciones, papito amado. ¿No? Hay cierta presión en este mensaje. No sé si logras apercibir lo que este pasaje está diciendo, pero hay cierta presión en lo que Marta y María le están diciendo a Jesucristo. Porque no le dicen, oye, se ha enfermado Lázaro, por favor ven. Ellos le dicen, se ha enfermado, por si acaso, el que tú amas. Al que tú decías que la amas, ese se ha enfermado. Cuidado, piensas que es otro Lázaro, el que tú amas. ¿Sí? Y esta situación mueve el piso de Marta y María y ellos mandan este mensaje a Jesucristo, amigos de Jesucristo. Y quiero que veamos la respuesta de Jesucristo ante esta enfermedad. Juan 11, versos del 4 al 6 dice lo siguiente. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba, recalca esto, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y de repente Jesús hace algo que no tenía sentido. De repente Jesucristo hace algo que rompe todo esquema. De repente Jesucristo dice, ¿se ha enfermado? Súper, en 2 días voy. Y siguió metiéndole. Ahora yo quiero que seas bien realista con el hecho. ¿Te imaginas volviendo el chango del WhatsApp? ¿No? Tal vez se llamaba el WhatsApp, no sé. Llegaba el WhatsApp y le dijo, esta es la respuesta, ¿sí? 2 cositas azules salieron cuando llegó el mensaje y tenía la respuesta. Jesús dice que 2 días más se va a quedar ahí donde está. Ese era el mensaje. Ahora yo quiero que te pongas en los zapatos de Marta y de María. ¿Qué cosas habrán pasado por su cabeza? Y tal vez tú me dices, oye Roberto, pero si las escrituras no lo registran, ok, las escrituras registran lo que Jesús estaba haciendo y cómo se estaban relacionando con él, pero esta es una historia aparte. Jesucristo se quedó hablando con sus discípulos y comienzas a leer esa parte. Pero ¿qué pasó con Marta y con María? Imagínense ese WhatsApp, ¿sí? Súper, ¿no es? La manito. Para la gloria de Dios, otra manito. En 2 días voy. Es algo complicado, algo complejo. Ahora se pone la cosa más compleja. El día que llegó ese mensaje, es lo más probable que era el día que estaba muriendo Lázaro. Ahora, yo te pregunto, ¿Jesús amaba a Marta? Claro que sí. ¿Jesús amaba a María? Claro que sí. ¿Sí? ¿Jesús amaba a Lázaro? Claro que sí. Te pregunto, ¿acaso no eran sus amigos? Claro que lo eran. Pero Jesús hizo algo que no tenía sentido para el ser humano. Le estaré hablando el día de hoy a alguien que tal vez se considera un amigo de Jesús. Pero tal vez la respuesta no llegó como tú la estabas esperando. Estoy casi seguro que Marta y María, cuando escucharon los pasos del mensajero, estaban esperando abrir la puerta y ver detrás del mensajero al Mesías y a sus discípulos. Pero esa no fue la respuesta de Dios. Ahora, pasa un tiempito y Jesús va, cumple su palabra. Jesucristo cumple. Y quiero que veas la reacción de Marta y María a la decisión que había tomado Jesucristo. Para esto te voy a pedir que nos vayamos al libro de Juan 11, 20 al 21. Versos 20 al 21. Fíjate lo que dice. Vamos a comenzar con Marta, ¿sí?
Dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero que ahora veamos a María. Verso 32. Dice así: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora, papitos amados, hay muchos defensores de María en este pasaje que dicen: no es queja, esto es muestra de confianza, ¿sí? Me hizo pensar. He hecho las revisiones, he hecho comparaciones y en realidad veo que son ambas cosas. Es verdad, muestra un tema de confianza en Jesucristo. ¿En qué sentido? Ellos le dicen: si hubieses estado, lo sanabas, porque eres poderoso para sanar. Tú lo hubieras sanado. Pero también veo la otra postura, que entre líneas había un reclamo. Si hubieses estado, hubieras sanado, pero si hubieses estado nomás. Y esta es la reacción de Marta y María. Ahora, está de mucha moda, ¿sí?, los videos reacción, ¿no? Hay video reacción de todo. Espero que después de esta prédica no haya video reacción. De todo, ¿sí? Video reacción del arbitraje, ¿no? Real Madrid contra Ajax, ucha. Y su video reacción y un chango ahí dando sus opiniones de qué pensaba sobre esta situación. Video reacción del video de Redimidos, la praxis. Uy, ahí, ¿no? La critireacción de Doña Religión y cosas así. Y tienes video reacciones de todo, es verdad. Si no sabías, ahora sabes. Yo me pongo a pensar, yo me he puesto a pensar, es que de verdad yo lo traigo mucho. Yo realmente viajo en el tiempo y luego traigo el tiempo acá. ¿Cuál habría sido la videoreacción de las personas que escucharon las palabras de Jesús? Yo lo amo, esto es para mi gloria, voy en 2 días. La videoreacción, ¿cuál hubiera sido la videoreacción? Ponte a pensar por un ratito. Es más, pregúntale al de al lado, ¿cuál hubiera sido tu videoreacción? Ojo, es más facilito porque ya sabes el final. Tú no sabías nada de lo que iba a suceder. ¿Cuál hubiera sido tu video reacción? Ahora, imagínense las video reacciones que hubiera habido. Hoy vamos a analizar las palabras de Jesús contra sus amigos Marta y María. Imagínense, ¿sí? Acompáñame a este video, a esta triste historia. Y Lázaro ahí muerto, ¿no? Es verdad. Ahora, la reacción de Marta y María a la decisión de Jesús fue: si hubieses estado. ¿Cuántos de nosotros tal vez hubiéramos tenido una respuesta un poquito más allá? Si yo hubiera sido tú, hubiera venido volando. ¿Y saben qué, papitos amados? Muchas veces nosotros como cristianos decimos que confiamos en Dios hasta que algo se mueve y comenzamos a dar nuestras opiniones sobre lo que Cristo nos ha dicho. Quiero hablarte de manera directa. Si en algún momento sientes en tu corazón: pucha, pero esto será lo que quiere el Señor, pero será el Señor el que está en medio de toda esta situación. Entonces, eso significa que tal vez no estás confiando tanto en Jesús como tú crees que confiabas. Quizás tú estás haciendo una videoreacción de aquellas cosas que Dios te ha dicho. Yo creo que no es casualidad, pero en este último tiempo muchísimas personas se me han acercado diciéndome: estoy dudando de la voz de Dios. ¿Sí?
Y si tú no te me has acercado, porque se me han acercado muchísimas, pero estás en este lugar, quiero decirte algo. Dios no piensa como tú piensas. Entonces sigue confiando en Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino. Yo no he visto a ninguna persona que haya confiado plenamente en Jesucristo y haya sido defraudada. Mira a Pablo, mira a Silas, mira a Pedro. Puede ser que no sea lo que tú hubieras elegido, pero es lo que Jesucristo había tomado para ellos de decisión. ¿Para qué? Para dignificar y darles honra. Jesucristo iba a hacer algo en esta historia que le iba a dar honra a esa familia, que le iba a dar honra a esa amistad. Algo que iba a desconfigurar no solo su casa, sino todo el entorno. Y tal vez lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, va a servir para transformar tu trabajo, para transformar tu colegio, para transformar tu universidad, para transformar donde tú estés. Ese es nuestro Jesucristo, aquel que cambia, aquel que hace que las cosas que aparentemente están mal de repente parezcan bien. Ese Jesucristo es aquel que sacó a Pedro de la cárcel cuando él estaba durmiendo. Ese Jesucristo, papitos amados, es aquel que tomó a ese Moisés cuando ese Moisés estaba apartado de la tierra de Egipto. Dios no piensa como tú, porque Él es Dios. Tal vez tú dices: oye, pero soy muy joven como Jeremías. Su abuela, que eres muy joven. Levántate y sigue a Jesucristo. Y tal vez dices: no, pero es que al revés, yo soy muy viejo. Ve la vida de Moisés. Yo, como hombre, hubiera elegido a Moisés a sus 40 años para que libere a mi pueblo. ¿Saben por qué? Número uno, tenía influencia, mucha influencia, ¿sí? Hombre de influencia, otro nivel. En Egipto, ayer hablábamos con los juveniles y decíamos, en ese tiempo el faraón era como Thanos, era un guaso, ¿sí? Y desaparecían, el pobre Benjo, impresionante. Era como Thanos, él hacía desaparecer lo que quería. Cualquiera se le enfrentaba y le sonaba. Hasta que Jesús dijo endgame, ¿verdad? Bueno, entre paréntesis. Pero este muchacho, Moisés, tenía todo. Papitos amados, lo tenía todo. Encima algunos estudios dicen que era bien churrín, bien simpático. Imagínense, fuerte, atleta. No, mejor no se imaginen, las chicas no se imaginen. Solo los chicos, ¿sí? Era como Cristiano Ronaldo, pero cristiano, de verdad cristiano. ¿Se imaginan eso? Era un machín. Y tenía acceso, puertas abiertas para la Casa Blanca, puertas abiertas, firmaba decretos, hablaba con el presidente, era impresionante. Y este muchacho no fue el que fue elegido en ese momento para que en ese momento liberara al pueblo de Dios. Él lo tenía todo, podía haber agarrado a la armada de Egipto y haberlos puesto en contra de Faraón. Y como en las películas que hacen, por ejemplo, la película de Noé, no puede ser, lo ves a Noé, Noé, y no era así. Tal vez sacan su película de Moisés a los 40, contra todos, ¿sí? Pero esa no es la verdad. Cuando tenía 80 años, cuando estaba viejito, cuando olía oveja, ¿sí? Porque se había vuelto pastor de ovejas. De repente Dios lo llama, 80 años. Si aquí hay alguna persona que tiene 80 años, quiero decirte lo siguiente: Dios no piensa como tú, y si te está llamando para que tú seas punta de lanza para esta generación antes de que pases a la eternidad, es porque Cristo tiene propósitos con tu vida. Esa es la verdad. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Jesús es especialista para llamar las cosas que no son como si fueran. Y sabes, Jesús hizo lo inesperado. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 11, versos 38 al 39. Dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva
y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En la cultura judía, lo que hacían para que no hiedan tan fuerte, les ponían especies, ¿sí? Para que no huela tan feo. Pero desde que algún judío moría, comenzaba a descomponerse como cualquier persona que deje este cuerpo. Ahora tú ya sabes el final de la historia, pero quiero que te pongas en el lugar de Marta y de María. Jesús le dice lo inesperado: quita la piedra. Quita la piedra. Y yo no quiero sentarme en la piedra y de que ellos tenían que hacer el esfuerzo para quitarla. Quiero centrarme en lo que estaba dentro de esa piedra. Dentro de esas piedras, dentro de esa cueva, estaba un muerto. Entonces las hermanas de Lázaro razonan y le dicen: esto hiede. En otras palabras, Jesús, no sabes lo que estás haciendo. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que Jesús no sabía que hedía ahí adentro? Claro que lo sabía. Entonces, ¿por qué dijo que muevan la piedra? Porque ese era el camino para transformar esa situación penosa en su gloria. En su gloria. Y yo no sé cómo tú estás el día de hoy. Le estará hablando a algún líder de célula que dice: pucha, estoy estancado. ¿Sabes por qué te estás tal vez estancando? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas, a tu manera. Deja que Jesús te trate. Entonces quedarás tranquilo cuando Jesucristo te diga: voy en 2 días. Entonces te quedarás tranquilo cuando Jesucristo te diga: voy dentro de poco. No te agites. Estará hablando a alguien que más bien al revés no quiere multiplicarse y dice: no, es que es mucha responsabilidad. ¿Es porque va a ser mucha responsabilidad? Claro que sí, porque es una enorme responsabilidad. Pero lo estás viendo así porque lo estás viendo con tus ojos. Porque si los ves con los ojos de Cristo, te darás cuenta que es el privilegio más grande que Dios te haya podido dar, ser parte de su obra. No hay privilegio más grande que ser llamado siervo de Jesucristo. No lo hay, no lo hay. Y quiero terminar con el verso 44. Y dice así la palabra de Dios. Antes voy a leer el verso 40, ¿sí? Dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quiero leer el 44. Dice así: el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y aquello que debería haber sucedido para Marta y María hace 4 días, Jesús lo hizo cuando Lázaro estaba muerto. Y después de esto, en el siguiente verso, tú ves que muchos creyeron. ¿Quién sabe, papito amado, que la situación que tú estás pasando, que lo que tú estás viviendo, va a ser lo que va a empujar a que muchos crean en Jesucristo? A que muchos digan: oye, en las buenas y en las malas, Jesús es su amigo. Te voy a pedir que te puedas poner sobre tus pies para hacer una oración para terminar. Y quiero pedirte que si tú has estado dudando de Jesús, incluso has estado dudando de comprometerte con Jesús, hoy hagas la oración para comprometerte con Él. O tal vez tú dices: oye, yo soy amigo de Jesús, pero no veo la mano de Jesús. Quédate tranquilo y deja a Jesucristo obrar. Y por último, quiero pedirte que si tienes en tu cabeza y en tu corazón algo que no te está permitiendo ver la gloria de Dios, tú y le digas: Señor Jesús,
Escudriña mi corazón, mis pensamientos y transfórmame a tu imagen para ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Glorifícate en mi situación, glorifícate en mi vida, mi Dios. Yo no solo quiero escucharte, quiero ser tu amigo. Como Lázaro era tu amigo, como Marta era tu amiga, como María era tu amiga. Entendiendo, Señor, que cuando las cosas no salen como yo las deseo, no quiere decir que tú no eres mi amigo. Por eso, Señor Jesús, en esta hora yo te digo, mi Dios, yo creo que tú me oyes. Le estará hablando a alguien que ha orado mucho por la familia y tú no ves que la familia llega a Cristo. No dejes de orar y no dejes de creer. Le estará hablando a alguien que sin darse cuenta ha estado poniendo sus sueños sobre los sueños de Jesús. Hoy Dios quiere tomar el lugar que le corresponde. Ese día, cuando vio la incredulidad, la palabra de Dios dice que Jesús lloró. Y yo veo que si hay algo que angustia el corazón de Dios, es cuando sus hijos dejan de creer en Él. Deja de dudar. Deja de dudar y camina en pos de Jesucristo. Deja de dudar y aunque no tenga sentido, mueve esa piedra. Deja de dudar y aunque no tenga sentido, gózate en el día de la aflicción. Y si tú dices, oye, yo estoy del todo bien, dile en este momento, Señor Jesús, cuando venga lo que yo no entiendo, yo no quiero olvidar tus palabras. Quiero ser tu amigo y entender que a veces tú haces cosas que no tienen sentido, pero que en el tiempo postrero tú haces que alguien como José, que estaba en la cárcel, llegue a cumplir el propósito después de haber sufrido, haber sido vendido por sus hermanos. Y tú lo pusiste como una solución a tu pueblo. Como Moisés, que a los 80, ya anciano, guió al pueblo de Dios por el desierto, y todo lo que había aprendido en el desierto iba a ser aplicado. Tú eres, Señor Jesús, el que cambia el rumbo de la historia a través de cosas que nosotros a veces no entendemos, pero de la confianza que nosotros depositamos en aquel que nos llamó. Por eso, mi Dios, si alguien en este tiempo está pasando aflicción, Señor, creemos en ti. Si alguien en este tiempo tal vez está pasando su mejor momento de relación contigo, que diga, Señor Jesús, más allá de la situación, yo confío en ti. Si hay alguien que aún no ha tomado la decisión de seguirte, que el día de hoy reciba tu llamado, no el llamado de un hombre, tu llamado, y que diga, Jesús, quiero ser tu amigo, toma mi corazón y glorifícate en todo lo que yo soy. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, mientras el ministerio de alabanza entona una canción, tú puedas hablar con Jesús y puedas entablar una amistad tan estrecha, más allá de tu razonamiento lógico, sino de su verdad eterna. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.